gobierno festejó los resultados del viaje a los Estados Unidos y a pesar de la crisis por libra, se mostraron satisfechos con las distintas reuniones que mantuvieron para poder terminar de pulir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, obviamente poniendo en foco en lo que implicaría para el país un desembolso por parte de esta entidad. Mientras tanto, esperan una inflación a la baja de la mano del crawling peg al 1%. Para hablar de estos temas convocamos al economista y director de OJF Asociados, Orlando Ferreres. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Muy bien. Noches. Bueno, gracias. Queremos saber cómo ve usted esta negociación con el fondo y si el fondo finalmente va a desembolsar la suma que pedirá Argentina. Sí, yo creo que va a haber una discusión un poco larga, porque también el fondo tiene sus perspectivas, pero Argentina, como tiene elecciones en octubre y ya empiezan las elecciones en mayo en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que va a seguir con esta protección del 1% mensual en el tipo de cambio y no va a haber una devaluación o cosas por el estilo como pretende el fondo. Yo creo que van a dar una suma alrededor de 10.000 millones para que se la van a dar al Tesoro posiblemente, y el Tesoro la va a depositar en el Banco Central para hacer frente a la demanda que pueda existir, aunque se va a mantener el cepo, de todas maneras, que es una serie de regulaciones para envío de dividendos, importaciones y otras deudas con el exterior. O sea que yo creo que todo eso va a seguir estando hasta después de las elecciones, pero nosotros pensamos que las cifras van a ser buenas para el gobierno debido a que el crecimiento del producto va a ser alrededor del 5% anual este año, 2025, sobre el 2024 que dio 2,5% negativo, y a su vez la inflación va a ser del 23 a 25%, o sea, una inflación baja. Este mes estamos calculando para el mes de febrero un 2%, o sea que lo que estamos calculando para el resto del año es alrededor de ese número y que nos da 25% en el año. O sea, inflación 23-25% y Producto Bruto más 5 con recuperación del salario real, de las jubilaciones reales, del consumo privado y posiblemente de la exportación y de la inversión, aunque esta no tanto, porque el cepo va a frenar un poco los ingresos de capitales que podría haber en este periodo si no hubiera una restricción para la salida de capitales como es el cepo. Claro. Ahora, Orlando, ¿el préstamo lo daría el Fondo Monetario Internacional o recién cuando hablaste del Tesoro, no terminé de entender si después de la reunión que tuvo Caputo con el funcionario del gobierno de los Estados Unidos, lo podría llegar a dar de manera directa Estados Unidos a nuestro país? También podría hacerlo, pero me parece que es muy grande como para que lo haga. El Fondo Monetario tiene un acuerdo con Argentina que va, digamos, chequeando después el cumplimiento de cada una de las conditionalities o condiciones, y eso hace que sea más seguro el préstamo del Fondo Monetario Internacional que un préstamo de un tesoro que después no tiene cómo seguir la evolución del gasto público, el superávit, etcétera. O sea, yo creo que va a ser más bien del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o del BID, es decir, de todos los organismos financieros internacionales. Claro, los multilaterales de crédito. No por casualidad el presidente en esta última gira se reunió con las cabezas de estas tres entidades que al día de hoy siguen siendo las más influyentes en el mundo de la economía y de las finanzas. Ahora, ¿qué separa al fondo de la Argentina para cerrar el acuerdo? Bueno, creo que lo separa un poco en la opinión sobre el tipo de cambio, y como las reservas no crecen, yo creo que el fondo debe pedir alguna devaluación, pero eso es imposible de pedirle al gobierno en un año con elecciones, donde tiene que bajar la pobreza. Para bajar la pobreza se requiere bajar la inflación y aumentar los salarios, y eso puede disminuir bastante la pobreza, como ya pasó en el 2024, que disminuyó unos 8 o 9 millones de personas la pobreza, de 54% a 37%, según el mes que tome, ¿no? De momento más alto hasta el momento de ahora.
pero yo creo que eso es fundamental, tener una baja de la pobreza para que la gente se anime a votar para el gobierno, y yo creo que va a ser un resultado favorable para los diputados y senadores gubernamentales, aunque apoyados por el PRO y algunos radicales, ¿no? Claro. El gobierno evalúa la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, algo que ya se barajó en su momento, en la década del 90. Y me pregunto, ¿el proteccionismo de Trump beneficia o perjudica a Argentina? Yo creo que el proteccionismo de Trump puede perjudicar a Argentina, como pasó con los impuestos al acero o al aluminio. Es decir, son temas que se pone un 25% de derecho de importación que perjudican mucho a las empresas que exportan a Estados Unidos, en el caso nuestro especialmente Aluar y también otras del grupo Techin. O sea, yo creo que ese es un problema serio que tendrá que encontrarse una solución y que puede encontrarse después donde se hacen aranceles equivalentes a lo que se puso por Estados Unidos con respecto a Argentina y de Argentina con respecto a Estados Unidos. O sea, eso es lo que yo pienso que puede ocurrir y que puede ser la solución a este problema. El caso de LibraGate, ¿puede llegar a influir en algo a la perspectiva que Argentina quiere sostener en el exterior respecto de la solidez de la economía? ¿Despierta alguna sospecha o pensás que no? Yo creo que algo va a influir porque es un tema, digamos, donde fue algo inesperado que el presidente avalara a esta operación de peso libra, que fue totalmente un fracaso inmediato, que generó, digamos, un poco de incertidumbre respecto a la credibilidad del gobierno, pero me parece que aplicando los refuerzos contra el gasto público con el superávit fiscal, yo creo que estamos bastante bien y que ese resultado va a ser lo que va a convencer a la gente de que tiene que seguir votando al gobierno. Debe hacer una chiquitita, muy cortita, respecto de lo que vos hablabas de comportamiento de precios. Habrás notado que durante esta última semana, estos últimos días, lo que notamos es una suba lenta pero consistente del precio en los alimentos. ¿Es una señal de alarma o se puede contener? Y lo mismo en el comportamiento del dólar blue, ¿no? De a poquito va modificando la cotización. ¿Es una cuestión temporal? ¿Se puede contener o hay que prestar más atención a estos dos indicadores? Yo creo que hay que prestar bastante atención a esto, porque si bien son movimientos lentos, son en el mismo sentido. Entonces eso puede generar un problema al cabo de unos meses. Y yo creo que sería bueno ir siguiéndolo de cerca para evitar una estampida posterior y llegue el momento de las elecciones y haya que hacerlo a la fuerza. Yo creo que eso le pasó a Macri y a Mauricio, ¿no? Y se les encontró con toda su macroeconomía justo cuando llegaron las elecciones, y por más que hizo la devaluación no pudo evitar perder las elecciones. Yo creo que es fundamental tener en claro eso ahora, porque ya el momento para hacer un ajuste está desapareciendo y no va a haber forma de hacerlo. O sea, controlar es lo fundamental para evitar un desvío importante. Muy bien, es Orlando Ferreres, economista, uno de los hombres más respetados de la City cuando piensa y opina sobre la economía del país. Es el titular de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, y le agradecemos mucho que esta noche nos haya acompañado aquí en Noticias a las 20:30. Hasta la próxima vez, gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Hasta luego. Muy bien.